Si crees en grabaciones de fantasmas, videos pixelados o historias de campamento, mejor apaga esto. Esto no es entretenimiento. Es la transcripción, palabra por palabra, de un archivo de audio que el departamento del sheriff de San Juan, en Utah, borró de sus servidores hace 7 años. La historia de los skinwalkers siempre ha sido un mito regional, algo que los turistas buscan para hacer clickbait. Pero para un policía que patrulla el desierto a las 3 de la mañana, no es un mito, es una regla de supervivencia. Si escuchas algo que suena exactamente como tu pareja llamándote desde la oscuridad, corre en dirección opuesta. El hombre de esta grabación se llamaba Agente Especial Marcus Benavidez. Era un tipo de 28 años, ex marino, con ese perfil de dureza que se rompe fácil cuando la realidad se pone demasiado pesada. El incidente ocurrió en la carretera 163, cerca del Monumento Valley, un lugar que de día es postal y de noche es un pozo negro. La noche estaba helada, sin luna. Benavidez estaba solo, terminando su turno. La radio de su patrulla estaba silenciosa hasta que escuchó una llamada que no venía del dispatch. Benavidez. Central, repórteme. Hay algo en el 163. Escuché un tono. Central, negativo, 44. Silencio total. Algo pasa. Benavidez. No lo sé. Algo acaba de pasar muy cerca de mi carro, un sonido muy rápido, como si alguien hubiera arrastrado las uñas en el chasis. Pero no hay nadie aquí. Benavidez activó la grabadora de cuerpo, la bodycam se apagó misteriosamente, solo quedó el audio. En el fondo, se empieza a oír ese sonido que la policía local conoce bien, aunque nunca lo admitan. El sonido de algo imitando. Al principio, es un perro gimiendo. Un gimo perfecto, doloroso. Benavidez frena. Benavidez. Mierda. Central. Tengo un animal herido a un lado de la carretera. Parece un canino grande. Podría ser un coyote. Central. Proceda con cautela. 44. No se acerque demasiado. El gimo se detiene de golpe. Hay un silencio de 2 segundos. Y luego, lo que salió del desierto no era un coyote, era una voz. La voz de una niña llorando por su madre. Era aguda, desesperada, y totalmente fuera de lugar en esa desolación. Benavidez, por protocolo, baja del vehículo. Se escuchan sus botas en la grava. Benavidez. Hola. Policía. Hay alguien ahí, responde. La voz responde. Pero no responde con palabras. Solo repite. Voz clara, infantil. Mamá. Mami, ven por mí. Benavidez. Dame tu ubicación. Estás herida. No te muevas. Te estoy buscando. El agente Benavidez cometió el error que todos cometen. El instinto humano de ayudar a un niño. Empezó a caminar hacia la oscuridad, con la linterna encendida. Y conforme él avanzaba, la voz de la niña se movía, siempre a unos 20 metros de distancia, como si estuviera flotando. Benavidez. Maldición. Detente. Si es una broma, esto no es divertido. Aquí viene la parte que la central de policía marcó como corrupción del audio. La voz infantil desapareció y fue reemplazada por la voz del propio Benavidez. No un eco, sino la voz. Riéndose. Una risa fría, profunda, que parecía venir de un pulmón más grande que el de un hombre. Voz imitando a Benavidez, distorsionada. Si es una broma, esto no es divertido. Si es una broma. Benavidez, en pánico, corre de regreso a su coche. La respiración es errática. Tira la linterna. Logra entrar a la patrulla y arrancar. Benavidez. Central. Retírese. Hay algo aquí. No es un animal. Central. 44. Mantenga la calma. ¿Qué está viendo? Benavidez gritando. No estoy viendo nada. Está detrás de mí. Lo está imitando. Escuchen. Y la grabación termina con un sonido seco, como si algo extremadamente pesado golpeara el techo de la patrulla a alta velocidad, seguido de una estática brutal. Benavidez nunca regresó a la central. Su patrulla fue encontrada 5 horas después, abandonada, sin el agente, y con 3 marcas profundas y paralelas grabadas en el metal del techo, como si una garra enorme lo hubiera intentado abrir. Este es el tipo de grabaciones que estamos buscando. Expedientes que los oficiales intentan olvidar, porque la explicación es peor que la locura. Y el caso Benavidez fue solo el inicio. Hay 3 más. El expediente 44B, el caso Benavidez,
fue archivado bajo la etiqueta abandono de servicio. Posible psicosis por estrés postraumático. Una mentira fácil para la burocracia de Salt Lake City, pero una pesadilla diaria para los pocos oficiales que patrullaban la 163. El desierto de San Juan se convirtió en un oficial menos y un fantasma más en el parabrisas. El teniente Elías Rojas, un hombre que había visto más accidentes de carretera y tiroteos en el reservado que el resto del departamento junto, fue el encargado de procesar la patrulla abandonada. Rojas no era un hombre de mitos. Creía en la velocidad, en el plomo y en la mala suerte, pero lo que vio en el carro de Benavídez no encajaba en ninguna categoría de criminología. El vehículo no tenía daños por impacto externo, salvo por el techo. Rojas recuerda el olor, a metal quemado y azufre, como si alguien hubiera puesto un soplete en la cabina y luego lo hubiera enfriado con nieve. Lo peor no eran las 3 zanjas paralelas que habían perforado el acero del techo, llegando casi al forro interior. Lo peor fue el interior. No había sangre, ni cabello, ni signos de lucha física. Solo había una ausencia aterradora. El asiento del conductor estaba intacto, el cinturón abrochado, pero la radio había sido arrancada del tablero. Los cables colgaban como intestinos. Rojas declaró oficialmente que Benavídez probablemente había enloquecido, destruido su equipo y huido a pie. Lo dijo porque era su trabajo, no porque lo creyera. La policía tribal Navajo, que llegó al lugar una hora antes que Rojas, solo se quedó mirando la escena en silencio. Ellos no pidieron explicaciones. Solo asintieron con una expresión de tristeza, como si Benavídez hubiera muerto de una enfermedad común y terminal de la región. Esta es la realidad. En esa frontera, el protocolo oficial de la policía es una broma cruel. El protocolo real era el que circulaba por radio, susurrado. Si no lo ves, no lo reportes. Y si lo ves, nunca le digas a la central lo que realmente viste. El miedo creó un silencio institucional. Los turnos de noche se volvieron un ejercicio de aislamiento. Los oficiales encendían su música alta para no escuchar el desierto. Evitaban contestar cualquier llamada que no fuera del dispatch. Pero el problema con las entidades que imitan es que conocen tus puntos débiles. Saben que un policía tiene el deber jurado de proteger. Saben que el miedo más grande no es morir, sino fallar. Un mes después de la desaparición de Benavídez, la central de San Juan recibió una solicitud de apoyo que rompió el protocolo de silencio. No fue un oficial del Estado, sino un park ranger que patrullaba el cañón de Cedar Mesa, a unos 100 kilómetros al norte. El ranger, llamado David Calloway, estaba revisando unas cuevas antiguas y reportó una situación que sonaba casi idéntica a la de Benavídez. Calloway no reportó una voz de niña. Reportó la voz de su esposa. El teniente Rojas, que había intentado evitar el terreno prohibido, fue enviado al auxilio, porque era el único que tenía la experiencia reciente. Cuando Rojas llegó, Calloway ya había abandonado su vehículo y se había internado en el cañón. Rojas encendió su grabadora. El miedo no era solo por lo que encontraría, sino por la confirmación. Rojas, sala central. Estoy en la ubicación de Calloway. El vehículo está aquí. Puerta abierta. Parece que salió corriendo. Central. Rojas, proceda con extrema cautela. Calloway reportó ruidos extraños antes de que se cortara su comunicación. Rojas caminó hacia la boca de la cueva, linterna en mano. Había un viento frío y un silencio absoluto que se comía el sonido de los grillos. De pronto, desde el interior oscuro del cañón, no vino una voz. Vino un sonido mecánico, repetitivo, como el que hace un aparato roto. Clic, clic, clic. Rojas susurrando. Central, ¿escuchan eso? Central, estática. Estamos intentando limpiarla. ¿Qué sonido es, Rojas? Rojas, Rojas, suena como una grabadora de carrete, pero fuerte. Y se está acercando. El sonido clic, clic, clic de repente se convirtió en algo peor. Se aceleró, volviéndose frenético. No era una grabadora. Era el sonido de las articulaciones de algo grande doblando de forma incorrecta. Y detrás de ese ruido de huesos, la imitación regresó. Voz imitando a una mujer, la esposa de Calloway, llorando. David. David, ven por mí. Me rompí la pierna. Rojas sabía que era una trampa. Benavídez le había enseñado esa lección. Pero el sonido de las articulaciones crujiendo, mezclado con el grito de agonía humana, era un ataque directo al cerebro. Rojas tomó su arma, pero no apuntó a la oscuridad. Apuntó al suelo. Rojas no apuntó al skinwalker. Apuntó al suelo porque sabía que si disparaba, el fogonazo le robaría su visión nocturna por un segundo.
y un segundo era todo lo que la cosa necesitaba. El sonido de las articulaciones crujiendo estaba ahora a pocos metros, justo detrás de unas rocas. La voz imitadora de la esposa de Calloway se volvió histérica. Voz imitación. Rojas. Mátalo. Mátalo. Elías Rojas sintió el frío. No era el frío del desierto, sino el frío de la adrenalina pura que congela la sangre. Él se quedó inmóvil. Se obligó a concentrarse en la respiración. Rojas a la radio. Central, mantengan la línea abierta. Tengo contacto auditivo con la fuente del disturbio. No se muevan de la frecuencia. La cosa al otro lado de las rocas percibió que Rojas no reaccionaría a la desesperación. Inmediatamente cambió su táctica. La voz de mujer se cortó como un disco rayado y fue sustituida por el sonido más íntimo y personal que Rojas había intentado olvidar durante 20 años, el llanto de un bebé, no cualquier bebé. El llanto de su hijo, que había muerto ahogado en una piscina cuando tenía 2 años. Era la grabación perfecta, el tono exacto de ese dolor que lo despertaba sudando todas las noches. Rojas cerró los ojos y se mordió la lengua hasta sentir el sabor a hierro. Rojas gritando hacia las rocas, voz firme, no te funciona conmigo, pedazo de mierda. Sé lo que eres. En la grabación se escucha un silencio tenso. El llanto del bebé se detiene. Y luego, un silbido bajo y seco. No era una imitación vocal, era la frustración real de la entidad. De repente, una sombra se movió sobre las rocas. Rojas vio una silueta que se levantaba. Era alta, grotescamente delgada, con extremidades demasiado largas. No parecía moverse, parecía flotar o deslizarse. El peor detalle era la cabeza. Parecía hecha de fragmentos de algo más grande, con 2 puntos brillantes que Rojas interpretó como ojos reflejando la luz de su linterna. Rojas dejó caer la linterna y disparó 3 veces al bulto en movimiento. ¡Pum! 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 El sonido en la grabación es ensordecedor. Pero lo más aterrador es lo que vino después del impacto. No hubo grito, ni sangre, ni el sonido de un cuerpo cayendo. Solo hubo el eco seco de los disparos rebotando en el cañón. Y luego, el sonido de la cosa acelerando su movimiento. El ruido ya no era de articulaciones rotas. Era el sonido de la tierra bajo pies o pezuñas que corrían a una velocidad imposible. Se dirigía hacia él. Rojas no dudó. Corrió de regreso a la patrulla. Mientras corría, escuchó algo golpeando las rocas muy por encima de él, como si la criatura estuviera usando la vertical del cañón para ganar velocidad. Cuando llegó a la patrulla, se arrojó dentro y aceleró, sin tiempo para cerrar la puerta. Miró por el espejo retrovisor. La oscuridad del cañón parecía haberse condensado en un único punto. Vio el destello de los ojos reflejándose en la distancia, pero no a la altura del suelo. Estaban a casi 3 metros de altura. Rojas no regresó al rescate de Calloway. Regresó a la central de San Juan y escribió un reporte que solo decía: fui emboscado por un depredador desconocido. Probablemente un puma albino. Fui repelido. El Ranger Calloway desaparecido. Se recomienda búsqueda aérea al amanecer. Rojas se sentó en su escritorio, temblando, y encendió un cigarrillo. La grabadora de cuerpo seguía encendida. En el silencio posterior al escape, se escuchaba un nuevo sonido, muy bajo, que venía del asiento trasero de la patrulla. Era la voz de Benavidez. Voz clara y normal, como si estuviera sentada a su lado. ¿Por qué huiste, Rojas? Sabes que te están buscando. Ya estás dentro. Rojas apagó la grabadora, la arrojó al bote de basura y pidió vacaciones esa misma noche. El teniente Rojas se convirtió en el segundo oficial en ver y sobrevivir. Pero sobrevivir no significaba estar libre. Significa que la atención se había centrado en él. Elías Rojas tomó sus vacaciones. Pero el miedo no tiene horario. Dejó Utah y se fue a Phoenix, Arizona, intentando ahogar los sonidos de las articulaciones, crujiendo con el ruido urbano. No funcionó. Dondequiera que iba, el silencio de la noche traía consigo el susurro de la voz de Benavidez. Ya estás dentro. Rojas se dio cuenta de algo. Él había sobrevivido. Pero el Skinwalker no se había ido. Lo había marcado. Entendió la lección tribal. No es solo un depredador. Es una entidad que juega con la mente. Destruye la razón. Y el cuerpo sigue. Benavidez había enloquecido. Calloway probablemente estaba enloqueciendo en alguna cueva. Y ahora era su turno. En lugar de escapar, Rojas hizo lo que un policía entrenado hace cuando está en un rincón: buscar la evidencia. Volvió al archivo, no al oficial, sino al archivo de rumores,
leyendas y las transcripciones de llamadas borradas. Revisó los reportes de actividad inusual en la 163 durante los últimos 10 años. Encontró docenas de reportes de vehículos abandonados sin causa, de ganado mutilado y, lo más importante, de niños que se perdían y luego aparecían lejos, totalmente traumatizados, repitiendo frases extrañas. Pero había algo que conectaba todos los incidentes: la desaparición de un oficial del sheriff en 1998, casi 20 años antes. El agente Rick Harmon. Harmon había desaparecido en las mismas coordenadas generales que Benavidez, pero en un contexto diferente. Harmon no estaba persiguiendo una voz. Estaba investigando una actividad de construcción ilegal en tierras navajos que se creían sagradas, cerca de Oljato. Rojas tuvo que conducir hasta el límite del condado para hablar con el último testigo vivo del caso Harmon, un ex agente de la policía tribal llamado Joseph Nez. Nez ya estaba viejo y vivía en una reserva aislada. Era reacio a hablar, porque para él, la palabra Skinwalker era sagrada y peligrosa, no material para un reporte policial. Rojas mostrándole la foto de Harmon. Necesito saber qué pasó con él, Joseph. La verdad. La versión que no está en el expediente. Nez encendió un cigarrillo y miró el horizonte del desierto, un lugar que Rojas veía como vacío, y que Nez veía como lleno. Joseph Nez. Rick Harmon era un buen hombre, demasiado curioso. Cuando el hombre blanco excava la tierra, despierta lo que está dormido. Ellos querían construir algo cerca de la Mesa Negra. Sabíamos que eso era un error. Rojas. ¿Qué encontraron? Nez. Encontraron huesos. Huesos muy viejos, no humanos. Pero lo más importante, encontraron unas rocas talladas con marcas. No eran petroglifos. Eran símbolos de advertencia. Nez explicó que, según la tradición, esa zona era una zona de tránsito para algo mucho más antiguo que el Skinwalker moderno que imitaba voces. La construcción había roto un sello, liberando o molestando algo. Rojas. Y Harmon lo vio. Nez asintió lentamente. Harmon grabó el sonido de la maquinaria, intentando probar la invasión. En esa grabación, poco antes de que su radio se cortara, no se escuchaba una voz. Se escuchaba un canto. Rojas. Un canto tribal. Nez lo miró con desprecio. No, Rojas. Un canto de locura. Como si algo estuviera cantando al revés. Y lo más raro, en la última parte del audio, Harmon no estaba hablando con su central. Estaba hablando con una mujer. Su esposa. Rojas sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Benavidez escuchó una niña. Calloway escuchó a su esposa. Harmon también escuchó a su esposa. Rojas. ¿Qué le dijo su esposa? Nez fumó la colilla y la tiró al polvo. Le dijo que se callara, que no se moviera. Y luego, antes de que el audio se cortara, se escuchó a Harmon susurrar: «No eres ella». Y la voz de la mujer se rió. Una risa seca, como un hueso que se rompe. La historia de Harmon era el eslabón perdido. La criatura no solo imitaba voces. Estaba buscando activamente la conexión emocional más fuerte de la víctima. Pero había un detalle más. Nez. Harmon fue encontrado 3 días después. Su cuerpo estaba a 1 kilómetro de su carro. Lo habían dejado ahí, sin heridas externas. Excepto por una cosa. Rojas. ¿Cuál? Nez. Le habían quitado la lengua. Limpiamente. Y no había una gota de sangre alrededor. El Skinwalker no se había llevado a Harmon. Lo había silenciado. Y Rojas acababa de escuchar la voz de Benavidez en su patrulla, diciéndole que ya estaba dentro. Rojas se dio cuenta de que su investigación no era para salvar a nadie, sino para entender el proceso de su propia desaparición. Rojas regresó a Utah con una certeza fría. El Skinwalker no era solo un monstruo, era un coleccionista. Coleccionaba voces, y el precio de la voz de un oficial era su vida, o su silencio eterno. La remoción de la lengua de Harmon no había sido un ataque violento, sino un acto simbólico de apropiación. La pista de Harmon, sin embargo, reveló el punto débil de la entidad. Necesitaba una conexión personal para atraer a su víctima. Benavidez con la niña, Calloway con la esposa, Harmon con su esposa, Rojas con el bebé. Si el Skinwalker jugaba con la verdad, Rojas decidió jugar con el engaño. Volvió a la central, se reincorporó a su turno y se aseguró de patrullar la 163, pero con una diferencia. Llevaba consigo un equipo de grabación de alta fidelidad que no estaba conectado a la radio del departamento. Estaba solo, actuando como cebo. Rojas quería que la cosa lo persiguiera. Quería probar que su teoría era correcta.
Si no había nada que imitar, no había forma de atraerlo. Durante 3 noches, Rojas condujo por la soledad, con las ventanas abiertas y música ranchera a todo volumen para anular cualquier ruido de imitación. La estrategia parecía funcionar. Solo se encontraba con el silencio del desierto, un silencio que ahora se sentía pesado, como el aliento de algo muy grande conteniendo la respiración. En la 4ª noche, cerca de donde había desaparecido Benavídez, la música de Rojas falló. No se cortó, sino que bajó el volumen lentamente, como si alguien estuviera jugando con la perilla del radio. Rojas apagó la música y encendió su grabadora. Rojas susurrando al dispositivo: «Aquí estoy. Venga por mí». El silencio regresó, pero esta vez fue diferente. No era un silencio de vacío, sino de expectativa. Y luego, lo escuchó. No era una voz, ni un llanto, ni un sonido de huesos. Era una frecuencia. Un tono tan bajo que Rojas no lo escuchaba con los oídos, sino con el pecho. Era una vibración. Un zumbido constante, como si 1.000.000 de insectos estuvieran vibrando al unísono debajo de la carretera. Rojas. Central. ¿Pueden oír eso? Central con voz robótica y cortada. Negativo 44. Mucha. Interferencia. No sé. Aleje. El zumbido creció hasta ser doloroso. Rojas detuvo el coche y se bajó, sujetándose la cabeza. La vibración era tan intensa que podía sentir el movimiento de la tierra bajo sus botas. Y en ese instante, en medio del zumbido, Rojas escuchó algo que rompió su teoría del enganche emocional. No era una imitación. Era un eco de las grabaciones anteriores, superpuestas. Se escuchó el llanto de la niña, el gemido de la esposa de Calloway, la risa distorsionada de Benavídez, y el cántico invertido de Harmon, todos al mismo tiempo. Era una cacofonía de terror, como si el Skinwalker estuviera abriendo su colección de voces humanas a plena potencia. Elías Rojas cayó de rodillas. Era demasiado. La entidad no solo imitaba. Podía almacenar y reproducir el dolor de todas sus víctimas simultáneamente. Era la prueba de que no era una criatura individual, sino una mente colmena, o un punto de convergencia. Mientras la sinfonía de gritos le rompía los tímpanos, Rojas vio el destello. La luz no vino de frente, sino de la izquierda, desde el corazón de la mesa negra. Era un movimiento lento y pesado. Lo que Rojas vio no era una silueta delgada y alta como en el cañón. Era una masa oscura, una forma cuadrúpeda de proporciones gigantescas. Parecía una amalgama de animales, con la piel estirada y brillante a la luz de las estrellas. Se movía con una lentitud deliberada, pero cada paso hacía temblar la grava. Elías Rojas entendió que en el cañón había visto un emisario o una parte, y ahora estaba viendo la fuente. El centro de la colección de voces. Y de la boca de la bestia, que parecía no tener mandíbula, surgió una voz. La voz no imitaba a nadie. Era gutural, profunda y articulada. Voz lenta, arrastrada. Benavídez fue fácil. Harmon fue callado. Tú eres diferente. Te gusta el sonido de las verdades. Quieres la mía. Rojas se levantó, sintiendo que su cuerpo se estaba rindiendo al miedo. Rojas a la grabadora, voz rasposa. Sí. Quiero la tuya. La respuesta de la cosa no fue un sonido, fue un movimiento. El Skinwalker, o lo que fuera, se detuvo, y en lugar de atacarlo, la masa oscura empezó a contraerse. La forma cuadrúpeda se dobló sobre sí misma. Las extremidades parecieron retraerse. La piel se arrugó y se convirtió en una bolsa palpitante, hasta que, en menos de 10 segundos, la bestia se había convertido en un objeto pequeño y brillante. Se convirtió en una persona. Un hombre en uniforme de policía. El agente especial Marcus Benavídez. Marcus Benavídez estaba parado a solo 10 metros de Rojas, bajo la luz débil de las estrellas. Llevaba su uniforme impecable, sin una mancha de polvo. Parecía agotado, pero totalmente cuerdo. Rojas se quedó inmóvil, paralizado no por el terror, sino por la extraña familiaridad de la escena. Benavídez lo miró con una sonrisa triste, la misma sonrisa que había usado cuando Rojas le había ganado a las cartas en la central. Benavídez, voz normal, cansada. Gracias por venir, Elías. Necesitaba que alguien me encontrara. Rojas apretando la grabadora. Tú no eres él. Vi lo que eras hace un segundo. Benavídez, fui ambas cosas. Soy ambas cosas. No soy un monstruo, Elías. Soy lo que queda cuando te desmantelan.
La voz de Benavídez era tan convincente que por un instante Rojas dudó de su propia percepción. Había alucinado con la masa oscura. Había sido el terror y el zumbido mental. Benavídez dio un paso adelante. Ellos me tomaron. No peleé. Lo pedí, en realidad. La soledad aquí es peor que cualquier skinwalker. ¿Recuerdas lo que dijo el hombre tribal? Un skinwalker es el resultado de alguien que abusa de una magia sagrada. No nacen, se hacen. Rojas, ¿qué abusaste? Benavídez, no fui yo. Fue la tierra. Lo que desenterraron Harmon y los constructores. Ellos liberaron algo que devora la forma, no solo el alma. Esta cosa, Elías, es un vacío. Y necesita un cuerpo para manifestarse, una mente para ser un depredador. Benavídez extendió una mano. Cuando la criatura me golpeó en el techo de mi coche, no me mató, me vació. Y llenó mi cuerpo. Por eso mi patrulla estaba intacta, pero la radio había sido arrancada. La cosa quería el silencio. Quería un nuevo lugar para vivir. La sonrisa de Benavídez se desvaneció y sus ojos se enfocaron en el desierto, no en Rojas. Benavídez, pero tú eres diferente, Rojas. Tuviste la forma real. Tú sobreviviste. Sabes cómo funciona esto. Y por eso ellos te van a querer más que a mí. De repente, la cara de Benavídez se deformó. Sus ojos se hundieron, sus dientes crecieron y el uniforme pareció rasgarse, revelando una piel gris y cerosa. Era la transformación que había ocurrido segundos antes, pero en reversa, más rápida, más orgánica. No era Benavídez. Era el Skinwalker usando a Benavídez como títere de piel. Skinwalker / Benavídez voz múltiple, susurrando. Tú no tienes miedo de lo que imito. Tienes miedo de lo que tienes que hacer para sobrevivir. Matarás a tu amigo para salvarte. Rojas levantó su arma y apuntó al pecho del amigo. Rojas, no eres mi amigo. Eres un expediente, 44B. Rojas disparó 5 veces, apuntando al centro del pecho. El sonido de la pistola resonó en el valle. En la grabación, los disparos son claros. Y luego, el sonido de los casquillos cayendo sobre la grava. Pero no hubo cuerpo cayendo. La forma de Benavídez no cayó, simplemente se disolvió. Como si el impacto de las balas hubiera roto la cáscara temporal. El uniforme se derritió y la forma gris se estiró y se fue hacia las sombras con una velocidad increíble. Rojas, sin aliento, se quedó solo. Revisó la escena. Las balas habían impactado una roca que estaba justo detrás de donde Benavídez había estado parado. No había sangre ni restos de tela. Solo 5 orificios de bala en el granito. Rojas había caído en la trampa. No de la voz, sino de la forma. El Skinwalker no lo había atacado con su arma. Lo había atacado con la empatía. Y él había disparado, no a la criatura, sino a la ilusión. Cuando Rojas se dio la vuelta para regresar a su patrulla, vio que su linterna estaba encendida en el suelo, exactamente donde la había tirado. Y al lado de la linterna había algo que no estaba ahí antes. Una pequeña bolsa de cuero, cosida con hebras de cabello humano. Era el tipo de bolsa de medicinas ceremonial que usaban los hombres tribales. Y estaba arrojada a sus pies, como un regalo o una advertencia final. Rojas la recogió, sintiendo el peso de algo pequeño y duro en el interior. Rojas se subió a su patrulla, el corazón latiéndole como un motor desbocado. Condujo hasta la primera gasolinera, lejos de la carretera 163, y solo entonces se atrevió a abrir la bolsa de cuero. El interior estaba oscuro y olía a incienso rancio. Rojas volcó el contenido en la palma de su mano. Había un pequeño objeto, duro y liso. Era una punta de flecha pulida, de obsidiana muy antigua. Y había otra cosa. Era un disco de memoria USB, minúsculo, con una etiqueta pegada a mano que decía, con letra pulcra, Harmon. 1998. Rojas regresó a la central de San Juan a las 6 de la mañana. No reportó el enfrentamiento. No reportó la bolsa. Su única misión ahora era la información. Conectó el USB a un ordenador en su casa. El disco contenía un único archivo de audio, marcado con la fecha del incidente de Harmon. El audio comenzó con la estática de radio normal, y luego el sonido del viento. Seguido por el ruido de maquinaria pesada. Harmon a la central. Central. Estamos en la excavación. Parece que los de la constructora de Texas se saltaron la valla otra vez. Necesito una unidad de apoyo para detenerlos.
Central. Negativo. Harmon. No tenemos unidades disponibles. Regrese a su ruta. En ese punto, el sonido de la maquinaria se detuvo abruptamente. Harmon. Central. ¿Por qué se detuvieron? Luego se escuchó el cántico invertido, distorsionado y horrible, que Joseph Ness había mencionado. Y luego la voz de la esposa de Harmon, Clara. Rick, te amo. Regresa. Harmon susurrando. Clara, estás en casa. No eres tú. Clara, sí soy yo. Y tú tienes que callarte. El Skinwalker había intentado silenciar a Harmon, como había silenciado a Benavides, quitándole el cuerpo, y a Calloway llevándolo a las cuevas. Pero Harmon había resistido, al menos por un momento. Pero lo crucial estaba al final del audio. Después de que Harmon susurró, no eres ella, hubo un silencio de 3 segundos. Y luego, una voz diferente interrumpió la grabación. No era la voz del Skinwalker, era la voz de un hombre. Voz clara, autoritaria, con eco. Harmon, el protocolo está activado. No reportes esto. Harmon, ¿quién es? Central. Voz, no es la central. Soy el jefe de departamento. Olvídate de la cosa. Olvídate de los huesos. Vuelve a tu carro. Regresa ahora. La voz era la de Richard Dick Miller, el antiguo jefe de policía de San Juan, que se había jubilado honorablemente al año siguiente del caso Harmon. Harmon. Señor, están desenterrando. Esto no es un mito. Lo estoy viendo. Jefe Miller, escúchame, Rick. Si hablas de esto, no solo pierdes tu placa, pierdes todo. Lo que ves se queda en la oscuridad. Es más fácil lidiar con desapariciones que con el pánico nacional. Este es un asunto de seguridad nacional, no de la policía local. El audio se cortó, justo antes de que Harmon probablemente fuera silenciado. Rojas se dio cuenta de la verdad. No estaba luchando solo contra un depredador sobrenatural. Estaba luchando contra una operación de encubrimiento institucional que llevaba décadas funcionando. La policía local no solo archivaba los casos como psicosis. Los altos mandos, incluyendo el antiguo jefe Miller, sabían exactamente lo que estaba pasando en la 163 y lo estaban protegiendo. La única explicación para la existencia del USB era que el Skinwalker, en su forma de Benavides, le había entregado la evidencia. No para ayudarlo a escapar, sino para obligarlo a hacer lo que Benavides y Harmon no pudieron, exponer la verdad. Rojas se había convertido en un problema doble, un testigo vivo y ahora, un portador de información sensible. La entidad le había dado una elección: exponer el encubrimiento y ser perseguido por la policía y por la criatura, o guardar silencio y volverse el siguiente Harmon o Benavides. Rojas sabía que el jefe Miller, ahora retirado, tenía que saber mucho más. Necesitaba enfrentarlo. Rojas no esperó el amanecer completo. Se puso su uniforme y condujo hacia la casa de Richard Miller, el ex jefe, que vivía en un vecindario de clase media en las afueras de Monticello. Miller había vendido su casa grande en San Juan justo después de jubilarse, un movimiento que ahora parecía más una huida que un descanso. La casa de Miller era modesta, con un jardín perfectamente cuidado. Eran las 7:30 de la mañana. Rojas golpeó la puerta. Miller abrió. Era un hombre grande, envejecido, pero con la misma mirada fría de autoridad. Al ver a Rojas en uniforme, su rostro se tensó. Miller, Rojas, estoy retirado. Si es por el golf, llama a mi asistente. Rojas mostrando el USB en su mano. No es golf, jefe. Es Harmon. Y Benavides. Esto me lo entregó su amigo anoche. Miller intentó cerrar la puerta, pero Rojas puso el pie. Rojas, sé que estaba en la radio con Harmon. Sé que usted encubrió lo que pasó en la 163. Y sé que esto no es solo un Skinwalker. Es algo que su departamento estaba protegiendo. Miller suspiró, su fachada de hombre de bien cayendo a pedazos. Abrió la puerta y Rojas entró en la sala, que olía a café recién hecho y miedo viejo. Miller, siéntate. No enciendas nada, ni tu grabadora. Rojas sonrió. Mi grabadora de cuerpo está grabando todo lo que digo ahora, Richard. Es mi seguro de vida, o mi obituario. Elija usted. Miller se sirvió un café con mano temblorosa. Bien. ¿Quieres la verdad? Esto no es mitología, Rojas. Es geopolítica. Lo que llamamos el Skinwalker es una herramienta, una distracción perfecta. Miller explicó que el gobierno federal, o más bien, una rama específica y muy oscura del Departamento de Energía, había estado operando en el Triángulo de San Juan durante décadas. No buscaban petróleo, buscaban lo que Harmon había desenterrado.
Un mineral raro que emitía una radiación de fondo muy baja, pero constante. Miller, ese mineral estaba concentrado debajo de la mesa negra. Los Navajo advirtieron que esa tierra era antigua y maligna, pero para los federales era el depósito de energía del futuro. Rojas y el Skinwalker. Miller, la criatura no estaba ahí por casualidad. La excavación de 1998, que Harmon estaba investigando, no solo desenterró el mineral, también despertó a la criatura. Al principio, era un animal, una cosa estúpida, pero se adapta. Miller hizo una pausa. Nos dimos cuenta de que la criatura era el mejor sistema de seguridad del mundo. No necesitamos guardias armados ni vallas electrificadas. Solo necesitamos un depredador que aterrorice a los locales y mantenga a los curiosos alejados. Rojas, repugnado, me está diciendo que el departamento de policía encubrió esto para que el gobierno pudiera robar la tierra y dejar que una criatura devoradora de almas matara gente. Miller asintió. No puedes pelear con D.C. Rojas. El protocolo era simple. Si la criatura mata a un civil, es un animal salvaje. Si mata a un policía, es psicosis y abandono de servicio. Nadie investiga lo paranormal. Es la pared de niebla perfecta. Rojas finalmente entendió por qué Benavides había parecido tan liberado y tan aterrorizado al mismo tiempo. Al ser absorbido, Benavides se había convertido en parte del sistema de seguridad. Miller se acercó a Rojas, hablando en un susurro grave. El Skinwalker te dio ese USB, Rojas, no para que lo expongas en un blog de conspiración. Te lo dio para que lo uses contra nosotros. La criatura usa el miedo, nosotros usamos la burocracia. Es la misma cosa. Miller tomó un respiro profundo, y en sus ojos se reflejó un miedo genuino. Miller, lo que viste anoche, Rojas, la criatura te dejó ir. Te dio la información. Ahora eres el objetivo. Te dio la verdad para que tú mismo te aniquiles al intentar contarla. Y yo, al contártela, acabo de firmar mi propio obituario. Rojas se sintió completamente solo. La central no lo protegería. El gobierno lo quería callado. Y el Skinwalker, que ahora sabía que Rojas tenía el secreto del encubrimiento, lo querría aún más, no por su voz, sino por su silencio permanente. Miller se derrumbó en su sillón, agotado por la confesión. Rojas sabía que no podía confiar en el sistema legal, ni en la prensa local, que simplemente lo tratarían como un loco. La verdad de un monstruo devorador de formas y un encubrimiento gubernamental solo se vería como ficción. Rojas tenía dos misiones: publicar la evidencia del USB y mantenerse con vida. Ambas eran mutuamente excluyentes. Se levantó, la grabadora de cuerpo en su pecho seguía funcionando. Rojas. Gracias, Richard. Pero esta verdad sale hoy. Miller lo miró con lástima. No saldrá, Elías. En el momento en que cruces esta puerta, la maquinaria se pondrá en marcha. Rojas ignoró la advertencia y salió al sol de la mañana. Se dirigió directamente a la central de San Juan con un plan suicida. Iba a subir el archivo de Harmon a la red interna del departamento, etiquetándolo como revisión de archivo antiguo. Miller. Cuando Rojas llegó al estacionamiento de la central, notó algo extraño. Había un SUV negro sin marcas oficiales estacionado de forma irregular. No era del FBI, ni de la policía estatal. Parecía corporativo, pero con cristales tintados y una antena satelital pesada en el techo. Rojas se sintió observado. Entró a la central. Todo parecía normal, demasiado normal. Los oficiales en sus escritorios, tomando café, riendo. Pero notó las miradas. Eran demasiado largas, demasiado directas. Fue directo al terminal principal de archivos. Se sentó y conectó el USB. Justo antes de hacer clic en subir, la luz sobre su escritorio parpadeó y la pantalla se congeló en un pantallazo azul. Rojas maldijo por lo bajo. Intentó forzar el reinicio. Nada. El terminal estaba muerto. Detrás de él, escuchó una voz que no reconoció. Voz seca, profesional. No podrás subir nada aquí, teniente Rojas. Rojas se giró. Era un hombre con un traje caro, muy pulcro, que no llevaba identificación. Tenía un aire de burócrata federal que huele a perfume caro y acero. Hombre de traje, sabíamos que vendrías a la central. Es lo que hace un buen policía. Intentar usar el sistema. Pero el sistema no está diseñado para que te expongas a ti mismo. El hombre tenía un dispositivo del tamaño de un móvil en la mano. Un pulso electromagnético quirúrgico. Tu terminal está muerto.
Y su grabadora de cuerpo ya no está grabando. Se la desactivamos cuando entró al perímetro de la central. Rojas se tocó el pecho. El LED de la grabadora estaba apagado. La evidencia del Skinwalker, la confesión de Miller, todo estaba detenido en el tiempo. Hombre de traje. El jefe Miller fue muy cooperativo, teniente. Nos avisó de su visita a primera hora. Nos dijo que estaba teniendo episodios de estrés severo. Él quiere ayudarlo. Rojas entendió la última traición. Miller había confesado, pero solo para saber la dirección de Rojas y comprar tiempo para que el encubrimiento actuara. Rojas lanzando el USB al hombre. ¿Qué quieren? El disco de Harmon. Tómelo. Publíquelo. El hombre de traje recogió el USB con un pañuelo de seda sin tocar el objeto. No, Rojas. Lo que queremos es la solución a largo plazo. Usted ya vio demasiado. Y peor aún, fue tocado por el sujeto. Esto ya no es un problema de seguridad. Es un problema de contaminación. Rojas sintió un escalofrío. Contaminación. Hombre de traje. Sí. El sujeto Benavidez le dio la información para obligarle a actuar. El sujeto Harmon le dio la verdad. La criatura está utilizando a sus víctimas como mensajeros de una verdad incómoda. Usted es ahora el vector. Por eso, tiene que ser puesto en cuarentena. En ese momento, dos figuras enormes se movieron detrás del hombre. Eran guardias de seguridad federales, sin uniforme visible, pero con armas no letales en las manos. Hombre de traje. Tiene dos opciones, teniente Rojas. Opción 1. Entregue su placa, acepte su retiro médico por incapacidad mental y viva el resto de su vida en terapia en un lugar tranquilo, lejos de Utah. Nunca hable de lo que vio. O opción 2. Intente luchar, y su expediente será reescrito como un ataque violento a oficiales, y desaparecerá. Rojas miró alrededor. Los otros oficiales seguían ignorándolo, tecleando y bebiendo café. El silencio institucional era total. Había perdido. La verdad no era más fuerte que el sistema. Rojas se quedó quieto, sintiendo el peso de la derrota. El Skinwalker lo había usado para empujarlo a la trampa del gobierno. La criatura había ganado en dos frentes. Rojas, voz baja, resignada. Si acepto el retiro, ¿qué pasará con Calloway? ¿Qué pasará con Benavidez? Hombre de traje. Ellos ya no son personas, teniente. Son componentes. Usted es afortunado de tener la oportunidad de dejar de ser un componente. Rojas sabía que luchar físicamente sería inútil. Los dos hombres musculosos detrás del burócrata federal estaban listos para neutralizarlo. Pero no iba a irse sin un último intento. Rojas, con una sonrisa forzada. Bien. Acepto. Pero antes de irme, hay algo que necesita saber. Sobre el sujeto que nos dio la llave USB. El hombre de traje se detuvo, interesado a pesar de sí mismo. ¿Qué cosa? Rojas. Cuando disparé a la forma de Benavidez anoche, no cayó. Se disolvió. Pero justo antes de eso, me dio algo más que el USB. Me dio una pista. Rojas se llevó la mano al bolsillo y sacó la pequeña punta de flecha de obsidiana. La puso sobre el escritorio. Rojas, la criatura, el Skinwalker, puede imitar voces y formas. Pero lo que no puede imitar, según el hombre tribal, es la verdad sagrada. Necesita un cuerpo, sí, pero también un canal. Rojas miró al hombre de traje. El agente Harmon fue silenciado quitándole la lengua. Un componente clave para la voz y la verdad. ¿Qué crees que usa la criatura como su canal de manifestación principal, si las formas humanas no son más que cáscaras? El hombre de traje miró la punta de flecha con desconfianza. No tengo tiempo para mitos, Rojas. Rojas, no es un mito, es lógica policial. Harmon estaba investigando una excavación. El Skinwalker despertó en ese lugar. ¿Y si el Skinwalker no es la criatura, sino el resultado de la criatura poseyendo el primer cuerpo que encontró? Rojas bajó la voz. El primer cuerpo fue el agente Harmon. No lo mató. Lo poseyó. Y para poseerlo, la criatura necesita algo físico. Un objeto al que regresa. Una piedra de toque. El hombre de traje se rió, pero había tensión en sus ojos. Está sugiriendo que la criatura es un talismán. Rojas, sugiero que el Skinwalker está usando un cuerpo prestado. Y ese cuerpo tiene que regresar a un punto de origen. Algo que usted, Miller y los federales encontraron en la excavación de 1998. El hombre de traje se puso pálido. Se inclinó sobre el escritorio.
Hombre de traje. La roca. Había un monolito tallado en el centro del yacimiento. Pensamos que era un artefacto sin valor. Lo guardamos en una instalación secreta en Arizona. Rojas sonrió. Exacto. Un artefacto sin valor, que la criatura usa como punto de origen para manifestarse, y al que regresa después de cada cacería. El Skinwalker no es el monstruo en el desierto, señor. El Skinwalker es lo que está guardando en el sótano. La verdad era la peor. El gobierno no solo encubría al monstruo, lo tenían bajo custodia. Lo estaban usando, y el monstruo estaba usando sus víctimas para que alguien lo expusiera. El hombre de traje chasqueó los dedos. Basta de charla. Llévenselo. Los dos guardias avanzaron. Rojas no se resistió. En el momento en que se lo llevaban, el USB de Harmon estaba en manos del federal y la punta de flecha en el escritorio. La verdad, aunque no sería pública, ahora estaba en la mente del enemigo. Voz lejana, la risa de Benavídez. ¿Lo hiciste bien, Rojas? Ahora, descansa. L última R, E, V, C, I, O, N. El teniente Elías Rojas no fue visto nunca más en Utah. Fue dado de baja por trastorno de estrés postraumático agudo y enviado a una institución federal en Nevada bajo un nombre falso. El caso Benavídez, Calloway y Harmon fue sellado permanentemente. Pero la historia no termina con el silencio de Rojas. 3 meses después de su desaparición, el ex jefe Richard Miller fue encontrado muerto en su casa. La causa oficial: suicidio por herida de arma de fuego. Sin embargo, el reporte del médico forense archivado y borrado un día después indicaba un detalle perturbador. No se encontró arma en la escena, y la herida de bala en la cabeza era limpia y precisa, realizada a corta distancia. Además, en el escritorio de Miller, justo donde Rojas había dejado la punta de flecha de obsidiana, el forense reportó haber encontrado un fragmento de tejido orgánico, pequeño y gris. Y junto a él, un mensaje escrito en el polvo del escritorio, con un dedo: gracias por el silencio. Tienes una voz muy bonita. El Skinwalker se había llevado a Miller, el último testigo. Y la evidencia de las grabaciones de Benavídez, Calloway y Rojas permanece hoy borrada de los servidores, pero viva en el desierto, esperando la próxima imitación.